Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Vicente Umaña. Vicente es socio de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder de Colombia, y Vicente forma parte del equipo laboral y recursos humanos. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, el gusto es nuestro, Vicente, y te agradecemos que nos prestes un poquito de tu tiempo para conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver con derecho a la desconexión y un importante precedente que ha habido de la Corte Constitucional de Colombia. Con lo cual, acá tengo un par de preguntas para hacerte y quisiera comenzar por la primera, ¿no? Que es, contanos un poquito, si a partir de este precedente, ¿no es cierto? ¿Todos los trabajadores tienen derecho a la desconexión? Augusto, la respuesta es sí. En Colombia, a raíz de la pandemia y cuando se empezó a juntar el trabajo con la vida familiar, con el entretenimiento y con la casa en un mismo espacio, se empezó a notar que la gente estaba trabajando en horas en que no debería estar trabajando. Para los jefes, el empleado siempre estaba disponible, igual estaba en la casa y estaba a un Zoom de distancia sin importar la hora. Y muchas veces se perdía hasta la noción de hora, porque en la oficina tú paras a mediodía, almuerzas, sales, vuelves, en la casa sigues y por la noche no te vas a ninguna parte, te pasabas de la computadora a la cama. A horas que en teoría no deberías estar disponible. Entonces, sí es obligatorio y sí es aplicable para todos. Bien. Am, entonces, digamos, esto que vos decís de que es aplicable para todos, ¿es a partir de este caso que estamos comentando o es porque sale de la propia ley? Inicialmente era solamente para las personas que estaban sujetas, la norma se redactó de tal forma que las personas que estaban sujetas a una jornada máxima tuvieran desconexión después de terminada la jornada y tuvieran desconexión no solamente los teletrabajadores, sino los trabajadores presenciales una vez se iban de la oficina a sus casas o a su vida fuera de la oficina. Y lo que hizo la Corte Constitucional fue ampliarlo a cualquier tipo de trabajador. Y brevemente te explico, en Colombia hay trabajadores que tienen una jornada máxima y tienen un horario y unas horas máximas a la semana. Y hay otros que son conocidos como de dirección, confianza y manejo, que son gerentes, jefes, personas con responsabilidades adicionales, a los que la ley no les impone una jornada máxima, sino les dice, tú tienes que trabajar el tiempo que sea necesario para hacer tu trabajo y para cumplir. No hay Ahora, jornada. ahora vamos a ir ahí porque me parece que es un punto clave, ¿no es cierto?, en este precedente, ¿no? Pero en función de lo que recién nos comentabas, de que ahora todos los trabajadores tienen este derecho a la desconexión, en tu opinión, en tu experiencia, contanos qué se te ocurre como tips o como ideas de qué es lo que puede hacer el empleador frente a esta realidad nueva. Yo estoy convencido que uno tiene que respetar el tiempo libre de sus empleados. Yo creo que todas las personas que trabajamos tenemos tiempo eh, para dedicar a otras cosas distintas al trabajo y tenemos derecho a disfrutar. Ahora, no todos, por las responsabilidades o por la misma actividad que tenemos, podemos simplemente apagar un botón y chao, me desaparecí. Hay gente que tiene que estar hasta cierto punto pendiente o disponible. Trabajadores de fuerzas de seguridad. Mira, que hay un robo a las 11 de la noche. No, perdóname, yo tengo mi turno a las 8, yo no voy. Servicios de emergencia, médicos, gerentes generales de compañías. Inclusive ni siquiera el gerente general, el tipo que tiene la llave de donde está el grupo autógeno o en la planta de energía, es un tipo que tiene la llave y le hace el mantenimiento. Si a las 10 de la noche pasa algo y hay que abrir, este señor tiene que ir, así ya no está en su jornada. A mí los derechos absolutos me producen
miedo. Yo creo que uno no puede cortar con una misma tijera todo. Si yo soy el gerente general de la compañía y hay un incendio un sábado a las 4 de la tarde, yo no tengo horario, es cierto, no tengo jornada, no me la pueden medir porque no tengo un horario de trabajo, pero yo no puedo decir que no me interrumpan mi asado de sábado por la tarde porque hay una emergencia. Ahora, Eh, Vicente, a ver, pensemos juntos, ¿no? No es como que el teletrabajo y el derecho a la conexión trajo un debate que, digamos, antes era impensado, porque la verdad que los ejemplos que vos nos estás poniendo en el mundo presencial o antes de la pandemia o de la virtualidad, jamás a nadie se le podía ocurrir que si llamaba al plomero, ¿no es cierto?, a las 2 de la mañana, el plomero te dijera, no, estoy desconectado, por eso no es cierta obligación de ir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es como que el derecho a la desconexión es algo nuevo a partir de una nueva realidad, pero que de alguna manera nos empuja a un debate viejo. ¿Coincidís conmigo o no en esto? Sin lugar a dudas, porque además antes no había celulares, no había, el correo no lo tenías en el teléfono, tenías un teléfono fijo en tu casa y si no te encontraban, no te encontraron, ya está, no pasó nada, hay que esperar que sea lunes. Hoy estás ubicable permanentemente. Y yo aquí quiero diferenciar entre desconexión y disponibilidad. Porque desconexión han llegado a puntos y ha habido ya casos de reclamos en Colombia de compañías multinacionales, por ejemplo, con distintos usos horarios, en que mi jefe, por ahí está en Singapur, y para él son las 9 de la mañana y para mí son las 9 de la noche, y me escribe un mail. En teoría no me debería poder, de acuerdo como está la norma en Colombia y como la interpretan los jueces, no debería poder escribirme. Y si me escribe, lo que no puede hacer es decirme que por qué no le contesté. Y si era un viernes, que por qué no le contesté hasta el lunes. Entonces, hemos llegado a tener en correos una especie de nota antes. Discúlpame si este correo te llegó en un horario inconveniente para ti, yo estoy en otro uso horario, no tienes que contestarlo, no debes hacer nada. Yo creo que va más allá, va más hacia allá la desconexión. La disponibilidad que existía ese concepto implica que no hay desconexión. Un médico que está de guardia en su casa, no en la clínica, no en el hospital, pero sí en su casa, está disponible. Y yo siento que ese médico hasta cierto punto está trabajando así no haga nada. Le puede llegar la llamada por una fractura y tiene que ir a operar a las 11 de la noche. Eso es disponibilidad, no desconexión. Eh, no se desconecta porque está disponible. Pero el haberlo ampliado a personas de dirección, confianza y manejo trae dos problemas. Uno real y práctico, que es yo no puedo contar con mis gerentes, no puedo contar con personas que tengan cargos de dirección, confianza y manejo fuera de las horas hábiles. Y ahí viene la segunda pregunta. Para ellos, ¿cuáles son las horas hábiles si no tienen jornada? ¿Yo cómo la mido? Ok, acá justamente toca, bueno, ahora entramos en el tema este tan vidrioso, ¿no? Que es justamente el de estos funcionarios que no cumplen horario. Entonces, esto ¿a qué obliga? Obliga a ponerlo, no sé, a redactar un reglamento interno, a manejarlo con sentido común. ¿Qué te indica la experiencia, Vicente? En Colombia es obligatorio desde que expidieron la ley tener una política de desconexión distinta al reglamento interno de trabajo y distinta a otras políticas. Las compañías tuvieron que redactar una política particular y precisa para la desconexión, para el derecho de desconexión. Ajá. Yo lo que diría es, y lo que sugerimos es, esa política pues tendrán que reformarla a raíz de esta decisión de la Corte, porque la política tenía expresamente exceptuados a estos cargos de dirección, confianza y manejo. Hay que redactarla, dejarla general y poner un capítulo en que en situaciones excepcionales de la operación, el derecho a la desconexión se entenderá
temporalmente suspendido. Y con eso probablemente el Ministerio del Trabajo me va a abrir una investigación, pero es que yo no puedo mandar el mensaje de en esta compañía el viernes a las 6 de la tarde, todo se acabó, no importa qué pase, y así tengamos un cierre, presentar ¿qué hacen con los que tienen que preparar los impuestos para presentarlos en la autoridad tributaria con un plazo? Si Mm. les tocó trabajar después, les tocó trabajar porque hay que presentarlos. Entonces yo creo que hay que tratar de dejarlo un poco más abierto. Sí, aquí se respeta la desconexión, hay derecho a que las personas tengan su tiempo libre desconectados, salvo casos que por sus posiciones críticas y esenciales puedan ser eventualmente requeridos fuera de la jornada laboral. Interesante, ¿no? Porque, bueno, yo que peino, como verás, un par de canas, este, nunca jamás, habiendo sido abogado de firmas también muy importantes, nunca jamás se me hubiera ocurrido decirle, ¿no es cierto?, a mi socio o a mi jefe, no, estoy desconectado, con lo cual te respondo el lunes, ¿no? Así me hubieran mandado un mail un sábado. La verdad que creo que tanto vos como yo respondíamos el correo, ¿no? Esto que estoy conversando con vos me lleva a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Que es, por ejemplo, hoy en las compañías, ¿estás viendo así como, viste en los mails abajo que aparecen, ¿no es cierto?, los highlights sobre confidencialidad, etcétera? Están las compañías, por ejemplo, en los correos electrónicos poniendo también un highlight diciendo, tengo derecho a la desconexión, después de tal horario tengo derecho a responderte 24 horas después. ¿Estás viéndolo o no? Más al contrario, más del originador del correo. Si tú estás en Buenos Aires y yo a las 6 de Colombia te escribo algo, probablemente te llegue a ti, no en mi caso. Ni tú ni yo somos de la generación de cristal, pero si yo te mando un mail a las 6 de la tarde de Bogotá, te llegaría a ti, este correo lo puedes estar recibiendo fuera de tu horario, no espero respuesta hasta que vuelvas a tu jornada de trabajo. Lo están poniendo y eso, inclusive dentro de las mismas empresas, es importante ponerlo para evitar el reclamo del empleado con el jefe. Es que tú me mandaste un correo el sábado, sí, pero ahí te dije que no tenías que contestar. Claro, Tú lo contestaste, te lo agradezco mucho, eres muy responsable, pero no estabas obligado a hacerlo. Por lo tanto, no te estoy violando tu derecho de la desconexión. qué bárbaro, qué bárbaro. A ver, esto que vos recién nos mencionabas de el reglamento interno, ¿tiene algo que ver con algo que hablábamos fuera de cámara de el ajuste razonable o no? No, porque los ajustes razonables en Colombia son más entendidos a poblaciones con algún tipo de discapacidad. Y así Ah, está en la reforma que está en el Congreso. Colombia, como te imaginarás, ha cambiado mucho en el último año con ese viraje político que dio hacia la izquierda. Entonces, las reformas son tremendamente proteccionistas, muy orientadas a la inflexibilidad en la relación laboral, completamente anacrónicas. Aquí estamos volviendo a la Colombia desde el punto de vista de regulación laboral de los 80s o inclusive de los 70s, cuando la gente entraba a trabajar en una compañía a los 20 años y se jubilaba a los 60 y nunca se movió. Hoy no, hoy la gente cambia. eh, y esta decisión de la Corte va un poco en esa línea, tanto que le da grado a la desconexión de derecho humano. Eh, que eso yo no lo entendí. A mí me enseñaron otros derechos humanos. mirá la, pre- Aquí, mirá la pregunta que tengo para hacerte acá, que era la última, que era un poco para cerrar, ¿no? Era, el fallo relaciona el derecho a la desconexión con el derecho humano, ¿no? Cosa que me llamó mucho la mm, atención. Entonces quería a ver cuál era, todos. cuál era tu opinión respecto a eso. Pues es que se volvió, yo estoy buscando en la lista de los derechos humanos dónde está la desconexión. No la encontré en la Corte Constitucional de Colombia, sí.
pero yo no, es un derecho laboral, no es un derecho humano. Y no está mal que sea un derecho laboral, no todo tiene que ser derechos humanos. No, porque si no también el salario es un derecho humano y las Pues vacaciones son un derecho también, humano, ¿no es cierto? todo. Sí, Y, sí. y los procesos disciplinarios, el derecho de defensa, entonces es un derecho humano. Y entonces cuando yo no resuelva mi conflicto laboral, donde el juez laboral y no lo resuelva en la Corte de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia de mi país, ¿a dónde me voy? ¿A la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que me defienda el derecho a la desconexión? Esa es la consecuencia de una reacción como estas. Porque si es un derecho humano, yo me puedo ir a Washington a la CIDH a que me, o unas medidas cautelares porque me mandaron un mail un viernes a las 9 de la noche. Eh, Suena ridículo, pero para allá vamos si este tipo de decisiones no se modulan un poco. El fallo de la Corte no ha salido, el texto. La Corte Constitucional de Colombia y la Suprema también y las altas cortes tienen algo exótico que no ocurre en otros países, que es que primero sale un comunicado de prensa y a los 6 meses sale una sentencia. A veces lo del comunicado de prensa no es lo que dice la sentencia. Yo creo, y a mí me enseñó mi profesor de introducción al derecho, que los jueces se pronuncian mediante fallos y sentencias, no mediante oficinas de prensa. O sea, Absolutamente. la forma como hablan los jueces es con sus decisiones. Sí, señor. No sabemos cómo va a salir finalmente el fallo. Espero que de aquí a allá se module un poco y se entienda que esto puede ser un derecho humano. Vicente, es decir que entonces este debate que estamos teniendo entre vos y yo tiene que ver con un comunicado de prensa todavía. Sobre una decisión, no sobre un fallo escrito de la Corte, porque el fallo escrito no ha salido, Ok, pero ya hay un fallo. bien, bien, Porque si sale, ponele, sale en febrero la sentencia, va a tener fecha de septiembre. ok. O sea, ya está vigente. Pero ¿cómo seguía uno con el comunicado? Ok, así que existe la posibilidad de que nos volvamos a ver pronto para hablar del fallo Y, definitivo. y no solo de este, yo creo que tenemos que pensar en el mediano plazo, en hablar un rato de la reforma laboral que está en el Congreso. Que esto va a ser un cambio, va a ser un cambio muy, muy drástico en tres grandes escenarios. Uno, fortalecer los derechos de los que ya tienen, porque ni siquiera busca darle derechos a los que no tienen en materia laboral. Una reivindicación de derechos sindicales muy importante eh, y un encarecimiento en la generación de empleo para los empresarios en Colombia. Mm, Esa es la reforma que hay hoy, que está en el Congreso, la presentaron en la legislatura pasada, se les hundió, no la pudieron discutir, la volvieron a presentar en una versión 2.0 más recargada y más gravosa. opa, ok, bien. ¿Cómo no? Nosotros encantados de seguir hablando sobre estos temas. No, muy disponible. Para cerrar, Vicente, ¿qué nos podés contar de derecho a la desconexión y fuerza mayor? ¿Tiene algo que ver con algo de lo que hablábamos antes o nada que ver? Tiene que ver en los casos que te ponía. Ok, Hay un incendio, el tipo que tiene la llave, tengo que llamarlo y bien, tiene que ir, no se me puede desconectar y podría ser una fuerza mayor eh, que pudiera el empleador argumentar en caso de un reclamo. Pero se limita muchísimo. No siempre yo necesito que alguien me trabaje fuera del horario. Fuera del horario no se puede porque hay desconexión para los que tienen horario. Pues si yo soy presidente de una compañía y tengo un gerente de finanzas o un gerente de legales, que es un tipo de segundo nivel, me reporta a mí y yo no pueda contactarlo un sábado, salvo que haya fuerza mayor, me va a ser difícil operar. totalmente. Son personas de las que se espera y de las que se demanda un grado de compromiso, no una afectación de su vida familiar, pero un grado de compromiso superior al de los demás. Por eso ganan más, por eso tienen más beneficios, por Y eso estudiaron más. de acá, Vicente, te hago una pregunta para allá para cerrar, ¿no? Esto que vos planteás es muy interesante y más en el mundo de los servicios, ¿no? Como por ejemplo servicios legales.
donde tenés un cierre, donde tenés una urgencia, donde tenés un closing, ¿no? Mm, Etcétera, etcétera, etcétera. Tenés un vencimiento, ¿no? Eh, el derecho laboral colombiano, ¿no? Más con los cambios que vos me estás mencionando a partir de este cambio político que hubo en mm. Colombia. ¿Cuál es el grado que hay para la autonomía de la voluntad dentro del marco de un contrato de trabajo? ¿Existe la posibilidad de que uno, bueno, pueda regular el derecho a la desconexión, amoldándolo a esto que mencionábamos recién, ¿no? En función de tu posición, tu responsabilidad, tu grado de responsabilidad dentro de la pirámide, ¿no? Dentro de la organización, dentro del organigrama. ¿Existe posibilidad de que estos sean derechos regulados de manera privada entre empleado y empleador en Colombia? Mi opinión hasta ahora con la norma de desconexión y la sentencia de la Corte es que podrían considerarse, en Colombia hay derechos laborales hay unos que son ciertos e indiscutibles a los que no puedes renunciar, el salario. Tú puedes decir, no quiero que me pagues, te lo juro, voy donde un notario, voy donde el cura que me bautizó, no quiero salario, yo no puedo renunciar a mi salario, así quiero. Hay otros que son inciertos y discutibles. Yo creería que estos caen ahí en el caso de las personas de dirección, confianza y manejo. Lo que pasa es que si los interrumpo en su periodo de desconexión, tendré que pagarles algún recargo. Si es un domingo, si es por la noche, que hoy no tienen derecho a horas extras, y los de dirección, confianza y manejo no tienen trabajo suplementario, pero sí tienen recargos, por ejemplo, nocturnos. Yo creo que uno sí podría hacer un acuerdo privado y decirle, eh, no te voy a estar interrumpiendo permanentemente tu descanso y tu desconexión, pero si esto ocurriera por decisión mía, que soy el empleador y que sé cuándo te necesito, lo hiciera, eh, acordaríamos un recargo. Me parece que puede ser una salida para no perder la fuerza laboral que uno necesita a ciertas horas. Por supuesto. Bueno, acá habría que ver cómo balanceamos, todavía no tenemos sentencia, ¿no? Pero habría que ver No cómo hay balanceamos. sentencia. Vamos a ver cómo balanceamos el tema de derecho humano y autonomía de la voluntad, ¿no? Que esos sí son irrenunciables Eso, y no negociables. Entonces, pues si exactamente. definitivamente esto es un derecho humano, chao, apaga y vámonos. Pues, o sea. Así que, bueno, esperemos a ver qué dice la sentencia. Vicente, te agradezco muchísimo No, Augusto, al contrario. este tiempo con nosotros para este Legal Insight. La verdad que fue muy interesante conversar contigo y pareciera ser que nos vamos a ver nuevamente. Ojalá así sea siempre muy disponible. Gracias, Vicente. Bueno, chao, muchísimas gracias.